Dios le bendiga a cada uno de los que me pueden estar viendo en esta ocasión. Estamos estudiando, para los que nos miran por primera vez tal vez, estamos estudiando el libro de Filipenses. Hemos empezado estos estudios del capítulo 1. Ahorita nos encontramos en el capítulo 2. Vamos a estudiar los versos 5 hasta el versículo 8. Ese ha sido el tema del video pasado y de este. Y estamos estudiando los pasos que siguió nuestro Señor Jesucristo en su descenso hasta hacerse hombre. Ya hemos estudiado los dos primeros pasos del descenso de nuestro Señor Jesús. El paso 1, no estimó el ser igual a Dios. Y el paso 2, sino que se despojó a sí mismo. Vamos a seguir con nuestro estudio y vamos a llegar hasta donde el tiempo lo permita. Vamos a empezar con el paso número 3. La palabra de Dios dice, tomando forma de siervo. Esto está en el versículo 7. En este siguiente paso del descenso de nuestro Señor Jesucristo, Jesús se va a despojar aún más y va a dejar sus derechos, su señorío, y va a tomar una forma, dice la palabra de Dios, una forma de siervo. Ahora, esto también es un esclavo. Recordemos, hermanos, que Jesucristo no solamente se vistió como un siervo, sino que en realidad se convirtió en un siervo, se convirtió en un esclavo en todo lo que la palabra se refiere. Ahora, en los tiempos bíblicos, un esclavo no poseía nada, ni siquiera las vestiduras que usaba. Todo lo que tenía, incluso su propia vida, le pertenecían a su amo. Ahora, hermanos, Jesús era dueño de su propia vida y Jesús era dueño de sus vestiduras. Pero Jesucristo no tenía tierras, hermano, no tenía casa, no tenía oro, no tenía joyas, no tenía un negocio, no tenía un barco, un bote o un caballo. Jesucristo tuvo que pedir prestado un burro para entrar el domingo de Ramos a Jerusalén. También pidió prestado una habitación para poder celebrar la última cena con sus discípulos. Y al finalizar de su vida, hermanos, cuando él muere, la palabra de Dios nos dice que también fue enterrado en una tumba prestada. Saben, Jesucristo se negó a tener cualquier propiedad o a gozar de cualquier ventaja o cualquier servicio o beneficio especial para sí. Por lo general nosotros tenemos lo que podemos tener. Jesucristo no. Jesucristo tenía o tuvo en la tierra lo que él decidió tener. En lo que respecta a su gloria, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quiso convertirse también en siervo de siervos. El que era desde el principio con Dios y por medio de quien todas las cosas fueron hechas y todas las cosas aún subsisten, no reclamó para sí mismo nada de cuanto había creado. Quiero que pensemos por un momento, hermanos. Jesús baja no solo como hombre, sino que se vuelve siervo por una razón, hermanos, para cumplir la voluntad del Padre. Ahora Pablo nos anima, haya pues en nosotros este sentir. Sí somos hijos de Dios, por supuesto, pero al mismo tiempo también somos siervos de Dios y debemos de ser buenos siervos. Y es ahí donde radica el problema el día de hoy, y es que muchos cristianos no queremos o no quieren ser siervos de Dios porque no quieren servir a sus hermanos. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero no aman a sus hermanos. La palabra de Dios nos dice que el que no ama a sus hermanos tampoco ama a Dios. Ahora, volviendo a lo que era un siervo no solamente era alguien que no tenía posesiones materiales, sino un siervo era alguien que lo ocupaban para llevar las cargas que otros no querían llevar. Jesús, como el siervo supremo, llevó una carga que ningún hombre podía haber llevado. Y esta carga que llevó Jesucristo era el pecado de todos los hombres que iban a ser salvos. Isaías nos dice, Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Por supuesto, esta es una obra que solo nuestro Señor Jesús podría hacer. Jesús mismo testificó en su último viaje, camino a Jerusalén, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Si bien nosotros, hermanos, no podemos llevar las cargas o la carga del pecado, Jesucristo nos dice que nosotros debemos de imitar su ejemplo de servicio a los demás.
Jesús deja claro cuál debe de ser la posición del creyente. En la última cena, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22, 27. Jesucristo estaba sirviendo a sus discípulos. Jesús les aseguró, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Mateo 10, 24. Ahora el siguiente pasaje dice, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13. Bueno, aquí nos dice varias cosas el Señor Jesucristo en estos pasajes. Él nos dice una realidad. El siervo no es más que su Señor. Y la realidad es que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Él nos dio ejemplo de servicio. Si Jesucristo lavó los pies de sus discípulos, ahora nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros hermanos. Entonces es tiempo de seguir su ejemplo, es tiempo de agarrar y ceñirnos la toalla como el Señor Jesucristo se la colocó y poder con amor a nuestros hermanos y a Dios servirnos unos a otros. Es el ejemplo que Jesucristo nos deja como un siervo. Aún podemos ver en aquella escena cuando Jesucristo lava los pies de sus discípulos, que lava los pies de Judas, el que le iba a entregar. Ese es el amor de Jesucristo lavando los pies aún de su propio entregador. Además, también Jesucristo declaró, el que es el mayor entre vosotros, sea vuestro siervo. Mateo 23:11. Una enseñanza que choca con la filosofía de este mundo, donde vemos que la gente más importante, la gente que es más sobresaliente, está llena o está rodeada, ¿verdad?, de servidores, de sirvientes, de meseros, de gente que le acerca las cosas. Bueno, Jesucristo dice, eso es en el mundo tal vez, pero conmigo o en el reino no es así. Aquí el que quiera ser el mayor va a ser el siervo de todo. Con todo, después de que nosotros como siervos cumplimos nuestra labor y hacemos lo que Dios nos manda, como cristianos no debemos de atribuirnos ningún mérito, sino más bien confesar con humildad, siervos inútiles somos, por lo que debíamos hacer hicimos. Lucas 17:10. Qué extraordinario ejemplo de nuestro Señor Jesús, que descendió de lo más alto para bajar y convertirse en un siervo. Vamos al paso número 4. Hecho semejante a los hombres. Al seguir en su descenso, Jesús fue hecho semejante a los hombres. Así Dios lo hizo mediante su concepción y nacimientos virginales. Estos fueron algo prodigioso. Jesús, hermanos, no era un clon, Jesús no era un extraterrestre disfrazado, no, claro que no. Jesucristo se convirtió en un ser humano como cualquiera de nosotros, tenía sus debilidades físicas. Jesucristo era un hombre entre los hombres, era tan evidente su humanidad que su propia familia y sus discípulos no hubieran sabido que él era hijo de Dios, a no ser por los ángeles que se presentaron y daban testimonio del Hijo de Dios, por Dios Padre que daba testimonio de su Hijo, y por nuestro Señor Jesucristo, que también él mismo se reveló como Hijo de Dios al mundo y a sus discípulos. Jesús no tuvo un padre humano, ciertamente, pero sí tuvo una madre humana. Pablo nos dice en Gálatas 4:4 que Jesús fue nacido de mujer, y en Colosenses 1:22 que Jesús tenía un cuerpo de carne. Jesús, al igual que cualquier ser humano pequeñito, cualquier niño, también requería atención y también requería el cuidado de unos padres cariñosos. Jesús fue un bebé, Jesús fue un niño. Él creció, él jugó como cualquier otro de los niños, obviamente, siempre recordemos, sin pecado. Jesús también tuvo hambre, también tuvo sed, sufrió dolor, sintió tristeza. Como otros hombres, también él se cansó, también sintió debilidad.
y también necesitaba dormir. Jesucristo era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Ahora, hermanos, todo esto nos lo van narrando los evangelios. En los evangelios nos narran las veces que aún Jesucristo necesitó dormir y también cuando Jesucristo necesitó descansar. El autor de los Hebreos nos escribe: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo. Hebreos 2:14. Y también agrega: y aunque nunca pecó, Jesucristo también fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 4:15. Ahora, hermanos, Jesús no podía haber pecado. Eso queda claro, hermanos. Jesús no tenía la posibilidad de pecar como nosotros, pero sí fue tentado en todo según nuestra semejanza. Sabemos, hermanos, que la muerte es una consecuencia de nuestro pecado, y aunque Jesucristo nunca pecó, Él vivió en semejanza de carne de pecado. Esto está en Romanos 8:3. De esta manera Jesús estaba sujeto a la muerte física, y fue solo mediante su muerte que Jesús podía rescatarnos, redimirnos del pecado. Esto lo explica el autor de los Hebreos. Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Jesús descendió para ser semejante a sus hermanos. Jesús vino a morir y a dar su vida en rescate por muchos. Ahora, hay unas diferencias entre lo que es la vida humana que Jesús tenía y la vida humana que nosotros tenemos. Ya se mencionó que Jesucristo nunca pecó y que no podía pecar. Pero no solamente ello. Nosotros tenemos vida porque Dios nos la dio. Nuestra vida es, vamos a ponerlo así, nuestra vida es prestada y le pertenece a Dios. Y al final Dios nos da el aliento de vida y al final Él nos lo quita también. Bueno, Jesús no. Jesús tenía vida propia. A Jesucristo nadie le dio vida. Jesucristo es Dios y la vida que Él tenía le pertenecía a Él. Entonces, esa es una cosa interesante. La otra cosa es que Jesucristo decide Él dar su vida por nosotros. Recordemos lo que dice la Biblia: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, 17 al 18. Saben, hermanos, esto es algo maravilloso, porque Jesucristo, cuando desciende a la tierra, Él decide hacerse hombre, decide tener un cuerpo mortal y decide morir por amor a nosotros, para que nosotros no tuviéramos que ver la muerte eterna. Así que Jesús toma nuestra muerte, la muerte que a nosotros nos pertenecía, y se la pone sobre sí mismo, y Él nos da su vida santa, y nos la imputa a nosotros. Esto es un cambio, esto es justificación. Ahora, después de que la muerte recae sobre Jesucristo, después de que la ira de Dios recae sobre Jesucristo en aquella cruz del Calvario, al finalizar esa obra, Jesús vuelve a tomar su vida, porque era Dios mismo. Ahora, solo Dios podía morir por los pecados, porque solo Dios podía aguantar el castigo de la ira de Dios. La ira de Dios fue liberada sobre la persona de Jesucristo, la ira que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos librados. Esto es lo increíble y lo importante de esto. Bueno, entonces Jesús era un hombre entre hombres, era un siervo entre siervos, y en esta ocasión solamente nos quedamos con estas dos enseñanzas. Número 3, tomó forma de siervo, y número 4, y fue hecho semejante a los hombres. Hasta aquí el estudio del día de hoy. El tiempo ya se agotó. Hermanos, Dios les bendiga. Recuérdenos, estamos en Facebook, estamos en YouTube como Cristo en Casa Chicabasco. Que pasen una excelente tarde, una excelente noche, un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima. Esto sería todo por hoy. Gracias.